El ovidismo vive atrapado en una encrucijada, entre quienes defienden a ultranza al máximo propietario del club contra una creciente quinta columna, donde ya algunos aprovecharon la coyuntura del partido de las leyendas para hacer caja, donde ya empiezan a desconfiar de los tics autoritarios de la cúpula azteca. Mientras tanto, la salvación deportiva se asoma peligrosamente al abismo, víctima de una planificación patética, una plantilla insuficiente y decisiones en fichajes o dirección técnica que son sencillamente bochornosas. No se trata de ser malagradecidos, nadie obligó a los grupos Carso y Pachuca a invertir en el Real Oviedo. Nadie pasa por alto las gestas económicas y deportivas de los consorcios mexicanos. Nadie ha olvidado dónde estamos por sus buenas gestiones. Pero eso sí, no nos pueden señalar como cómplices, como conformistas o de dejar pasar por alto los últimos sospechosos movimientos deportivos. Estamos inmersos en la realidad de los malos resultados amenazando la complicada permanencia en Primera División. Las complejas decisiones desde el ascenso han colocado en lo más alto del ridículo mediático al equipo Carballón. Aunque no hay mal que por bien no venga. Solamente bastó un tan pequeño gesto como la inconformidad para destapar los malas artes o a que nos vamos a enfrentar en un futuro inmediato. Una cosa sí es cierta, no somos pesimistas, pero sí somos realistas. No creo que a nadie que se defina como vidista deseara que al entrenador uruguayo le vaya mal en su andadura en el equipo azul. Tenemos el compromiso de estos jugadores, que a pesar de la dura circunstancia, tienen a sus espaldas a toda la afición, y a un entrenador que ha sido la apuesta final junto a la bolsa futbolística del representado de Pachuca, Rafael Monge. Semana también para disfrutar de los gratos recuerdos tras el festejo del partido de leyendas del Real Oviedo, que hizo olvidar por un momento de las amarguras para que los seguidores foráneos lejos de Oviedo sigamos en el olvido. En el contenido del vídeo de esta semana viajaremos hasta México para tener una llamada con un aficionado del Club León, donde con hechos y palabras nos va a demostrar cómo es Jesús Martínez dirigiendo a sus equipos. José Ángel Muñiz Mangas también visitará hoy a la Jacobedista, donde hablaremos de la problemática de cuando el Oviedo celebra sus aniversarios. No olvides suscribirte a nuestro canal. Bienvenidos a la Jaca Oviedista. Han habido dos momentos claves en el Real Oviedo con los accionistas mexicanos. La primera en el 2012 con el interés del Grupo Carso, donde con su inversión y el respaldo económico del oviedismo se salvó una complicada situación que amenazaba nuevamente con la desaparición del club. La otra en el 2022 con la venta del 51% de las acciones al Grupo Pachuca, con la consecución o la vuelta a la Primera División. ¿Cuál ha sido la chispa que ha encendido la llama? Hubo situaciones o decisiones con resultados que agravaron o afectaron la situación deportiva del Club Caballón repetidamente. Renovar a entrenadores por compasión social, como fueron los casos de Álvaro Cervera o en este último caso con Belko Paunovic, que ninguno de ellos contaba con el respaldo del máximo accionista, pero sí con el beneplácito de la afición carballona. Uno por evitar el descenso y el otro por lograr el ascenso, por no olvidarnos de contratos por 2 temporadas de varios de ellos, con las graves pérdidas económicas. Y por otra parte, la insistencia de traer futbolistas del otro lado del Atlántico, que no dan el nivel para las necesidades del equipo de la capital asturiana. La voz de alarma la encendió el propio Jesús Martínez, con aquella fatídica rueda de prensa para respaldar la polémica vuelta de Luis Carrión, a pesar del rechazo de tu afición. Fue a partir de ahí donde algunos empezamos a desconfiar de los golpes autoritarios del consorcio azteca. La preocupación va aumentando. Tras la controvertida llegada de Guillermo Almada o con la única opción de traer jugadores de la bolsa futbolística de Rafael Monge. Hemos contactado con otra parte afectada, un seguidor del equipo mexicano, el Club León, donde vamos a respaldar con hechos cuál ha sido el compromiso o el comportamiento del Grupo Pachuca en sus acciones o decisiones dentro de su lema Fútbol y Negocios. Por petición de nuestro invitado le vamos a llamar o referirnos a él como León para guardar su intimidad por expreso deseo propio.
Bienvenido a la Jaca Ovidista de León y primeramente agradecerte tu compromiso y querer participar pues en este contenido hablando de el comportamiento de Jesús Martínez con sus equipos. ¿Qué nos podrías decir tú de cómo dirige o cómo ha dirigido Jesús Martínez al Club León? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Buen día, gusto saludarte. Acá son hoy las 10:40 de la mañana en la Ciudad de México. Y bueno, te platico brevemente. Grupo Pachuca lleva aquí en León alrededor de 15 años. Ellos compran al equipo en ese momento alrededor de los $5 millones. Era la franquicia más cara de la liga de expansión. Bueno, en ese momento la liga de ascenso. Este, Esos 5 millones hoy se han convertido en más de 100. Mucha gente dice si debemos estar agradecidos. Pues yo creo que el agradecimiento es mutuo, ¿no? Así como nos ayudaron a salir de la segunda, pues también su economía se vio mejorada notablemente, ¿no? En el puro valor de la franquicia, notablemente. ¿Y cuáles han sido los éxitos o qué ha conseguido Jesús Martínez en el Club León? Pues mira, el ascenso lo logran con Gustavo Matosas, un técnico uruguayo. Su padre jugó en Peñarol, él también jugó en Peñarol. Lo contratan antes de arrancar el torneo, estudió la liga, no podía trabajar porque ya había estado en Gallos Blancos. Él arranca con el equipo, lo convierte físicamente en una máquina, tenía un preparador físico buenísimo, el equipo asciende, el primer año, el primer semestre ya en primera entra en puestos de liguilla, se queda un pasito de la final, el segundo torneo viene el bajón, y había piezas que le faltaban. Gustavo no sabía plantear muy bien los equipos defensivamente, pero atacaba todo el tiempo. Tenía mucho desequilibrio. Ahí es cuando llega Slim y Elías Ayub. Ellos de su bolsa traen a Rafael Márquez, un jugador pues, de calidad no sobrada, todo el mundo lo conoce, ex Barcelona. Viene a jugar a León, le da equilibrio atrás, y traen un Mauro Boselli que después de descender con un equipo de Italia, llega a México ofreciéndose a todos los clubes, nadie lo quería. Le hacen, palabras de Jesús, en algún momento le hacen un contrato prácticamente amateur, a goles. El tipo venía casi por la oportunidad, le va muy bien, termina siendo campeón ese semestre. El siguiente semestre vuelven a las finales. Ya el equipo prácticamente preparando las vacaciones, se combinan los resultados y logran ser campeones. Y bueno, esa época fue muy buena, duró esos 2 años. Después Gustavo se va, el equipo empieza a tambalear un poco. Al paso de los años llega el profe Nacho Ambriz, un técnico muy defensivo, Suena. criticado por ser duramente defensivo. Y acá, entre que un ayudante técnico sabía muchísimo de fútbol y le ayuda con lo táctico, y que las lesiones le acomodan al equipo, empiezan a lesionarse jugadores y los que empiezan a entrar de cambio resultan entender su idea de juego. Logra un equipazo, 12 victorias, no logra ser campeón, pero al siguiente año en pandemia les va bien, logran levantar un título, la octava del club, el último título de liga. El profe Ambriz se va, pasa un tiempo, llega Nicolás Larcamón, y igual, con un plantel muy flojo, un plantel no tan bien apuntalado, logra sacar agua de las piedras. Y ese tema es importante. Acá los técnicos han tenido mucha suerte de lograr sacarle agua a esas piedras que les han dado, porque les han dado planteles muy flojos. Y yo honestamente creo que ha sido mucho mérito de los técnicos, más que de una directiva comprometida, porque no les han entregado grandes planteles, les han entregado mucho cascajo, muchas obras de otros clubes, muchas obras del mismo Pachuca, y aún así han logrado levantar títulos, ¿no? El profe Larcamón estuvo cerca de llegar a los playoffs, pero se complicaba con el tema de la final de la Conca Champions. Da la sensación de que se deciden por jugar la final, el plantel y el cuerpo técnico, y logran ser campeones internacionales. Nunca lo había sido el club. Lo había sido un año atrás con el profe Ariel Holland, pero era un torneo pequeño y tiempo después fue avalado por FIFA. En el momento que se gana no había sido todavía avalado. Básicamente esos son los logros deportivos. Quería preguntarte ahora sobre la actitud, ¿no? De la forma de ser de Jesús Martínez. Aquí, pues en el Real Oviedo recién estamos empezando a verle una cara oculta que no se ha visto hasta ahora, ¿no? Porque con la consecución del ascenso a Primera División, pues todo han sido elogios y buenas palabras, pero
A partir de la llegada de Luis Carrión, pues empezó a Jesús Martínez a verse una faceta que desconocíamos, ¿no? Fíjate que siempre hemos visto detalles de ego, de discrepancias en las formas de tratar. Siempre hemos visto que esta directiva le fascina manipular, totalmente hablan del pasado para justificar el presente. Cada que se equivocan van a tocar el tema del pasado, el hemos hecho esto, el Aquí también, logramos sí. aquello en el pasado. A los rivales y el día de hoy, en el presente, no le importan a nadie. ¿Por qué? Porque es un pasado y ya se aplaudió y ya se festejó, pero el día de hoy en la cancha, ese pasado y esos logros no le interesan al rival cuando te va a ganar los 3 puntos, ¿no? Y eso normalmente lo hacen. Siempre justifican los errores del presente con los Totalmente logros del cierto. pasado. Hoy, por ejemplo, León tiene 3 años que no entra directo a liguilla, que es el playoff final. Sí, Coincide, y lo decíamos tal cual, desde la aparición de Oviedo. Oviedo no tiene la culpa, pero todos los esfuerzos, todos los intereses se van a Oviedo, lo cual es entendible porque es el equipo nuevo y está en ligas mayores, la necesidad de ascender, pero evidentemente existe ese detalle. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues el grupo, la directiva, tienen esa costumbre de manipular a la gente con la prensa, el llegar casi a insultar a la prensa, al aficionado, al decirles que son malos aficionados si no compran los productos del club, si no compran el abono, si no compran la camiseta original, que no debes de criticar porque se lograron cosas en el pasado. Bueno, yo creo que una afición ganadora, si quiere a su equipo que sea grande, pues lo mínimo que tiene que es, más que exigir, siempre estar pendiente del equipo y evidentemente aplaudir lo bueno y pues a veces correcto. criticar lo malo cuando es criticable, porque realmente aquí los temas son criticables, no es sencillo dejarlo pasar, como que bueno, fue un error de momento, bueno, no siempre se va a ser campeón, es entendible, ningún equipo del mundo es campeón siempre, pero cuando hay desinterés, cuando hay malos armados, cuando hay poco criterio para algunos contratos, hay jugadores que llegan y de verdad no te lo explicas, jugadores que estaban para segunda división y pagan $2 millones por ellos, empieza la discrepancia, ¿no? La gente evidentemente se va a molestar. Sí, tú fíjate por dónde ha habido aquí una situación un poco parecida con Salomón Rondón, ¿no? Que esta semana pasada salió en prensa que cobraba 3 millones de euros y bueno, algo tiene que ver con lo que tú acabas de comentar. Sí quisiera saber la relación que tiene Rafael Monge con el Club León, por ejemplo. Rafael Monge no tiene una relación directa con el club, pocas veces ha estado aquí en la ciudad, pero ha estado para traer a un técnico que era de su cartera, Jorge Baba, un técnico terrible. Jesús tiene esa pésima costumbre de ver que algo brilla y quererlo comprar o quererlo acaparar para tratar de agarrarlo en un mejor precio antes de que sea un ejemplo en el caso de un jugador, antes de que el jugador explote, lo compro a buen precio y yo lo hago explotar. Eso le ha pasado constantemente y se deja deslumbrar fácil. Jesús habla de que él es el que hace las contrataciones y bueno, si bien es cierto, lo hemos visto que varias veces ha cometido ese mismo error. Acá en León, Ormeño, el patrón Fernández, en su momento Marcos Caicedo, Jamilson Rivera, este último, bueno, Jorge Baba, este muchacho Napoli, Medina, uruguayos, gente que tuvo un momento brillante en un torneo, se dejó deslumbrar y fue por ellos a traerlos. Y bueno, gente que tuvo un buen inicio, tuvo un buen torneo, pero esos buenos torneos no se volvieron a repetir. Ormeño, por ejemplo, fue un jugador importante en Puebla, hizo goles muy buenos, pero luego veías ese tipo de goles y sabías que nunca en su vida los iba a volver a meter. Jugador que no tenía un rendimiento alto y que estaba pasando simplemente por un torneo de gracia, un bonito torneo, una bonita casualidad, pero goles que en su vida iba a volver a hacer y muchos de penal. Entonces decías, la lógica dice que vamos a ver al jugador cómo evoluciona. Pues no, Jesús se deja deslumbrar fácil, empieza a traer jugadores así. Lo mismo pasó con Baba. Baba, siendo portero, se retira en el torneo activo y toma el equipo andando. Y el segundo torneo le empieza a ir bien, logra ser campeón en la Liga Uruguaya. Y eso es el motivo de traerlo a México. Le quedó muy grande la liga tácticamente, el tipo era exhibido constantemente,
el manejo del grupo no lo tenía, todo terminó muy mal, le encargaron una renovación del plantel y corrió gente importante, trajo jugadores malos, le dio prioridad a jugadores a los que daba la impresión de que les cobraba por jugar. Entonces, bueno, estuvo la idea de que el chisme de que el tipo cobraba por debutar, hizo muchos debuts, se agarró un grupo de jugadores y los debutó, y a todos les cobraron por debutar. Después los chicos desaparecieron. Entonces, ese tipo de detalles son complicados, y este último tiempo de estos uruguayos para acá pues fue cuando Monge apareció, empezó a traer jugadores que no tenían sentido, que no aportaban nada y que tampoco eran bien llevados por la directiva, bien llevados desde el sentido de vamos a darles minutos poco a poco, gradualmente, no los puedes aventar de titulares y esperar que o exigir que te den resultados inmediatos. Y también eso sucedió, terminaron quemando a los jugadores y sacándolos del club porque no rindieron. Sí, una situación similar con Federico Viñas, ¿no? Lleva ya casi 2 temporadas en el Real Oviedo y solo lleva en su haber pues 2 goles. Sí quisiera preguntarte por el canterano del Real Oviedo, Borja Sánchez, ¿no? Su estancia en León. ¿Cómo le fue? ¿Cómo lo viste tú personalmente? Borja Sánchez jugó poco, estaba en otro ritmo y daba la sensación de no venir físicamente al 100. Le costó mucho la adaptación, por ahí fue muy criticado y hubo un par de juegos donde el tipo yo creo que sintió la crítica y se comprometió distinto, se le vio muy participativo, incluso defendiendo, pero le costó mucho la adaptación, no tenía mucha lógica el haberlo traído a México y quemarlo. Bueno, una situación muy similar a eh, los inicios, ¿no? de Borja Sánchez de las pretemporadas, lo que le cuesta coger el ritmo y por lo que tú me dices, no, en México no ha sido menos, ¿no? Sí quiero preguntarte, León, por un jugador que acaba de aterrizar en Oviedo, el uruguayo Nico Fonseca, el centrocampista. ¿Qué nos puedes decir de él? Él sí ha jugado en el Club León, ¿no? ¿Cómo es como futbolista? Y bueno, pues de los refuerzos parece que solo va por ahora Nicolás Fonseca, el uruguayo, que tiene por ahí de 27, 28 años. El tipo llegó en un momento donde llega James Rodríguez, el equipo se encontraba medianamente bien, tuvieron una rachita de victorias, pero esa buena racha de victorias también estaba opacada por un equipo que normalmente todos los partidos los ganaba por 1-0. El rival les quitaba la pelota y los echaba en su área. Terminaban prácticamente colgados los 11 del poste defendiendo el golecito con el profe Berizzo. Y ahí Fonseca tiene ese papel determinante cuando la estadística lo pone como el mejor recuperador de la liga. Me cuesta mucho hablar de tener al mejor recuperador, pero decirte que todo el año con Fonseca en la cancha el equipo sufrió en el medio campo. León con dos técnicos nunca tuvo un medio campo, nunca tuvo un medio campo sólido, y la verdad es que le movieron de todos lados y Fonseca en todas esas alineaciones estaba. Que si le ponían al chileno Echeverría de selección a que le ayudara, que si le ponían a algún joven, que si le ponían a algún experimentado. Buscaron y el equipo sufría en el medio campo. Y es raro porque realmente fue una constante. Cuando estaba el profe Berizzo les quitaban todo el tiempo la pelota a pesar de esa racha de victorias. Viene el tema del mundial, la desilusión, se entiende que mentalmente el equipo se cae y bueno, termina el tema del mundial. El equipo vuelve a empezar de cero y la misma tónica. Ya el equipo no se levantó mentalmente, pero ante rivales grandes y ante rivales chicos era lo mismo. Todo el tiempo se perdía el medio campo. Yo no veo en Fonseca un tipo que recupere pelotas. Veo un tipo que se las encuentra por estar en esa zona, por estar deambulando en el medio campo. Pero no veo un tipo que vaya a la dividida a robar la pelota, que anticipe constantemente. Lo veo que se las encuentra, que no es lo mismo que las recupere. Personalmente creo que tiene condiciones, creo que aquí ya no estaba tan cómodo al final. Creo que también le faltaba una exigencia mayor. El muchacho está persiguiendo su sueño y el de su padre, que fue un jugadorazo y estuvo en Italia. Pero realmente me parece que en México le faltó, quedó a deber. La estadística te lo pone como el número 1 en recuperación en este último semestre, pero habría que ver, la estadística es interpretativa, no es determinante, no es una verdad absoluta. Si analizamos esa estadística, hay que ver en qué partidos llenó esos números, porque tenía muchos toques a los lados, muchos toques para atrás, tiene una mala idea de que tiene buen pie, es una mala creencia que él tiene en su cabeza, no tiene buen pie.
le gusta mucho tirar centros al área, son malísimos, son muy altos, fáciles para el central o muy fáciles de bajar para el portero. El tipo le gusta el protagonismo, alguna vez quería cobrar un penal para llamar la atención, lo falló, le gustaba pedir la pelota en los tiros libres, a veces ni a la portería iban, le pega muy mal a la pelota, pero él cree lo contrario, eso es grave, hay que a veces ser conscientes de nuestras limitaciones y él no lo es, tiene mucho exceso de protagonismo. Entonces yo creo que en un lugar donde lo entrenen mejor, donde físicamente compita mejor y donde tenga que demostrar su calidad, quizás creo que el profe Almada es el indicado para mejorar su nivel. Habrá que ver, el chico viene de una escuela como el fútbol italiano, de un corte muy parecido a Colombato, que también estuvo y creció en las inferiores en Italia, entonces su posición, eso de circular la pelota y la toco a los lados y de vez en cuando toco una frontal, es lo más que te pueden dar. No sé, algo bueno debe de tener porque Bielsa lo lleva a selección. ¿Y qué me puedes decir de Agustín Lleida, por ejemplo, en el Club León o en Pachuca? Pues mira, de Lleida tenemos poca información porque él estaba en el departamento de preparación física de Pachuca. Por ahí trabajó creo que en Costa Rica y salió campeón con uno de los clubes grandes, que siempre salen campeones, tampoco es la verdad ningún mérito importante. En esa liga la dominan esos clubes. Este, no lo tenemos muy bien detectado, no sé sus alcances y no sé si estaba preparado para llegar a una liga tan importante. ¿Y qué información manejas desde allí, desde México, sobre Rafael Monge y el cártel de Gol? Fíjate que lo de Rafael Monge es chistoso, ese tema del cártel del gol. Aquí hay un tema, aquí empezamos a escuchar del cártel del gol cuando Gustavo Matosas decide irse del club. Decide irse primero porque no le traían los refuerzos que él pedía. De hecho, en algún momento hizo una mención de que él pedía jugadores y llegaban a Pachuca y eso le empezaba a molestar. Y Pachuca tenía la costumbre de siempre mandarle lo que les sobraba o lo que ellos tenían. En el torneo, cuando el equipo llega a primera división, le mandan a Muñoz Mustafa, un argentino. Jesús hace un par de contrataciones por su gusto y Gustavo decide mantener al equipo. La base fue la que salvó al equipo y la que siguió adelante. Pero realmente las cosas o los jugadores que enviaron de Pachuca ya no sirvieron. Y durante años es raro el jugador de Pachuca que rinde acá. Entonces, esa fue una de las primeras molestias de Gustavo. En algún momento también la parte económica. Llega el Club América, el más importante del país, lo seduce, le sube totalmente el sueldo y el tipo decide irse. Ellos lo dejan ir, pero después empiezan a atacarlo y empiezan a juzgarlo por haberse ido y buscado una oportunidad económica mayor, lo cual pues personalmente no entiendo, ¿no? Si tú no puedes pagarle lo que en otro lado le pagan, pues tampoco le cortes las alas ni la posibilidad de crecer económicamente. Al final de cuentas, para el futbolista, para el entrenador, pues es un trabajo, ¿no? Independientemente de que sean aficionados a uno u otro club, es un trabajo y es la manera de llevar el pan a su casa, ¿no? Entonces lo empiezan a atacar, empiezan a hablar mal de él y en algún momento flojo, al paso del tiempo, hablan de que Gustavo traía jugadores y cobraba comisiones en esos jugadores, lo cual entiendo y veo mal. Acá en América es muy común, es algo que simplemente hace el técnico que acaba de salir campeón con el Toluca en México, Antonio Mohamed, que dirigió en España de hecho. Es una práctica súper común. Si yo lo traigo y lo pongo a jugar, pues me llevo una comisión. Es de lo más normal y común. Y les ha pasado con otros técnicos. Les pasó sencillamente con Jorge Baba. Pero el tema de Gustavo era de llamar la atención porque esos jugadores de los que ellos se quejaban fueron jugadores que le llegaron regalados prácticamente al club, precios muy bajos. Gustavo trajo a varios jugadores. Matías Britos, que fue el del tema importante, Burbano y Eisner Loboa, tipos claves en el ascenso, que fueron vendidos. Burbano arriba de 8 millones de dólares. Eisner Loboa fue vendido 2 veces misteriosamente, hasta en un partido que da la impresión de que León se deja ganar para salvar a un equipo del descenso. Unas cosas muy extrañas que pasan aquí en México. Y entonces ahí aparece el tema del cártel del gol, con Matías Britos, con ese señalamiento de que Gustavo cobraba. Filtran una llamada con un promotor más grande y ahí aparece el nombre del cártel del gol. Lo vemos explicado en las notas como un cártel de jugar, prácticamente jugar con los jugadores, de moverlos, de venderlos, de hacer dinero.
y ahí aparece Rafael Monge en una de las piezas pequeñas de ese cartel. Hoy Rafael creció, es dueño del club, creo que es el Atenas o algún equipo raro, no, un equipo de Uruguay de segunda o de tercera tiene un club, Rafael Monge, no, no es el Atenas, es otro. Y no te explicas cómo un promotor tan pequeño es dueño ahora de un club y ha estado llevando jugadores a los clubes de Grupo Pachuca, ya sale en todos lados junto a Jesús. Jesús lo ha nombrado su brazo derecho, incluso encima de su propio hijo. Y bueno, Jesús en algún día soltó una de esas declaraciones que a él le encantan. Yo nunca trabajo con promotores. Hoy lo tiene sentado a su lado en todas las premiaciones, en todo lo que hacen los clubes. Ahí está Rafael Monge. Entonces, bueno, ese es el cómo llegó y el que hoy, pues Rafael es el que le trajo jugadores al Valladolid, es el promotor del profe Almada y pues bueno, también es el enlace con Grupo Ignite de Solares y es el que podría ser el prestanombres del Club León, que es lo que ellos buscan, mantener el control del equipo, seguir lavando dinero para el gobierno y el mantener el voto en la federación. Esa es la idea de ellos. Y para ir terminando, ¿qué me podrías decir de Jesús Martínez, ¿no? De cómo maneja los equipos el Club León o qué similitudes hay entre el manejo del Club León y el Real Oviedo? Fíjate que yo veo que evidentemente ustedes viven en otro contexto, viven en una educación distinta. También el cuestionar, mientras sea dicho con respeto, me parece muy válido y me parece muy necesario. Acá, bueno, pues como te decía, a la prensa le quitan la acreditación en cuanto empieza a atacar al equipo y obviamente pues te quitan la acreditación y se te acaba el trabajo. Eso es lo más común. He visto por ahí que le han hecho un par de preguntas fuertes a Jesús, que creo ya ustedes empezaron a ver ese lado donde se molesta, donde pierde el control de sus emociones. Ahora en la investidura del Salón de la Fama, lo mismo. Un reportero de León, no recuerdo exactamente su nombre, me da mucha pena, le dicen el Castor es un tipazo, le pregunta sobre todo ese dinero que le han estado regalando los gobiernos, pierde el control, se molesta, lo tacha de amarillista y obviamente empieza el mismo discurso. Es que deberías de hablar de las cosas que hacemos bien, es que deberías hablar de los logros y lo mismo de siempre, deberías hablar del pasado. ¿Por qué intentar forzar y obligar a la opinión? ¿Por qué intentar obligar qué decir? Al final de cuentas, bien dicen que el periodismo es decir lo que otros no quieren decir. Y acá no pasa, no se ejerce en forma el periodismo. Acá hay un par de reporteros que son los que trabajan para las compañías que transmiten al equipo. Evidentemente los dos están trabajando para el club. Y de vez en cuando les dan la nota. A uno le dieron la nota de que venía James Rodríguez y la vendió como si hubiera sido un gran logro, cuando no fue algo que trabajó, que descubrió, sino que se lo dieron. Se lo dieron como pan. Aquí está, cómetelo y hazte famoso. Y así funciona. Entonces, yo lo que oigo es que hay esa similitud, porque es la misma persona, lo van a ver perder la cabeza, lo van a ver no saber responder a los cuestionamientos, siempre va a buscar evadir las preguntas directas, siempre se va a ir al pasado y la verdad es que hoy van a sufrir el seguir hablando todo el tiempo del ascenso, que claro, después de 20 años de no estar en primera es importantísimo, pero ya estás en primera. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que Oviedo espera? ¿Regresar a primera en el mismo año, en su centenario? Me parece absurdo. Me parece que hoy la idea era forzar que el equipo se mantuviera en primera y tenerlo muy claro como visión. Esa parte, ese discurso tribunero, mentiroso del no quiero hablar del descenso, quiero hablar de un equipo que esté jugando en Europa o en puestos de Europa, es una falta de respeto, es quererle ver la cara a la gente. Yo creo que ese es el mensaje que creo que no tengo que darles. Ustedes están abriendo los ojos. A mí personalmente me da mucho gusto que abran los ojos, que vean en manos de quién hoy están y que de alguna manera no permitan que jueguen también con su club, porque yo hoy veo esta guerra que se ha desatado entre gente de Pachuca, gente de León, gente de Oviedo. Incluso soy honesto, yo fui parte, yo también alguna vez hice un comentario fuerte, pero después de escuchar a la gente de Oviedo sus opiniones, entender, me puse en sus zapatos. Nosotros estuvimos ahí también, nosotros también recién llegamos de la mano del Grupo Pachuca Primera, tuvimos logros, pero ¿qué pasó después?
se les perdió la brújula, se les acabó el interés, se les olvidó el querer seguir con este proyecto de llevar al equipo que es el quinto más grande del país, por decirlo de esa manera, a seguir buscando éxitos. No, yo ya te di algún título, con eso te tienes que conformar. Entonces, esta parte no es grata. A ustedes les va a pasar y ojalá que hoy Oviedo se mantenga en primera. No es su culpa que se les haya acabado el interés por nosotros, pero tampoco es culpa nuestra. Entonces todos somos parte de, estamos en este mismo barco, así lo he dicho, así lo he repetido. No veo la necesidad de esta guerra absurda que hoy se desata, que hoy nos criticamos, que si tu club, que si el mío. Hoy estamos en las manos de, pues de los mismos zampones. Esperemos que las cosas cambien, veremos qué sucede el próximo año. Definitivamente el tema del que de Oviedo se mantenga en primera es la clave y de ahí seguramente muchas cosas podrían cambiar. Pues Ángel Muñiz Mangas, la complejidad de cada vez que el Oviedo celebra un aniversario, pues caemos en la desgracia que el equipo desciende y todo apunta que este aniversario del centenario pues concluya con el equipo el descenso a segunda división nuevamente, ¿no? Sí, sí, siempre estas efemérides, siempre, la verdad es que siempre se nos da mal. Ya desde los 25 años, bueno, cuando el 25 aniversario estaban en segunda, en realidad, porque habían descendido en julio, los primeros días de julio, que jugaron la promoción contra el Murcia en el Metropolitano, pues habían descendido al final de la temporada 49-50 y la 50-51 en realidad estaban en segunda. Era uno de los equipos, evidentemente, eh, que llamados a ascender, pero la verdad es que solo quedaron un sexto puesto y a 5 puntos. Precisamente esa temporada ascendió lo que se llama, bueno, Sporting de ahora, pero aquella era con el nombre oficial era Real Gijón. Y, y quedaron a 5 puntos, sexto, a 5 puntos de la promoción, que promocionaba el segundo y el tercero, que en ese caso fueron Zaragoza y Sabadell, sí, Zaragoza y Sabadell. Y bueno, la verdad es que fue bastante desilusión. El entrenador fue Patricio Caicedo y como después de la competición de la liga se disputó la Copa Federación y Caicedo no quiso, terminó la liga y se marchó. Todos los malos resultados y las críticas y demás. Y entonces tuvo que coger el equipo para la Copa Federación un entrenador que era Enrique de las Alas Pumarino, que conocido por el Pava, que fue que era un entrenador de la casa, en realidad era pariente familiar de Carlos Tartiere, y, y fue el que jugó creo que fueron 6 partidos de la Copa Federación, que tampoco tenía ningún interés. Aquella temporada destacar, por ejemplo, que el máximo goleador fue Sará con 19 tantos, el argentino Sará, que había poco que había llegado, la temporada anterior había llegado No está mal. a España, y con 19 tantos. Y la verdad es que hay otra cosa significativa que tenían preparado, digamos, un pequeño torneo con el campeón de liga de primera división y demás para celebrar el 25 aniversario y no se llegó a A disputar, disputar. quedó suspendida todas las celebraciones y demás aparte de que, pues, el fallecimiento de Carlos Tartiere, pues conmovió mucho el club y con sustituciones de Pedro Miñor, se buscaba otro sustituto y entonces hubo ahí varias asambleas de socios para buscar el sustituto y al final eh, Pedro Miñor aceptó por si continuaba toda la directiva anterior que estaba con Carlos Tartiere y la realidad es que el fallecimiento de Carlos Tartiere, vamos, supuso un golpe muy importante Obvio. en esa época en la historia del club. Y luego también tenemos el 50 aniversario de las Bodas de Oro, que en realidad, pues, la que fue la temporada 75-76, pues
eran primeras, se había ascendido. La temporada anterior se había quedado campeón de segunda con Vicente Mira, un técnico de aquella, un técnico muy joven que lo habían fichado por una buena temporada que hubiese hecho en el Unión Popular de Langreo, y ascendió. Bueno, la temporada 75-76 en primera, y la verdad es que se hizo una segunda vuelta, una primera vuelta muy mala, y la segunda fue muy buena. De hecho, ne bueno, eran partidos en la liga de 2 puntos de aquella. De 11 partidos, solo ganó, eh, 11 partidos ganados en toda la liga, pues creo que ganó 3 la primera vuelta, así de memoria, y 8 la segunda. La segunda no se hicieron 27 puntos, y por un partido y por un punto, pues no quedó a un punto de la permanencia. Digamos que hacía el corte el Elche. Descendieron con el Sporting, con el nombre de Sporting de Gijón, y Granada aquella temporada. Pues, Muy similar, ¿no? Esa pa temporada esta, ¿no, José Ángel? sí, muy similar. Bueno, esperemos que que esta temporada, la segunda vuelta, pero a ver lo que se hace. Pero la verdad es que, pues, había grandes esperanzas, sobre todo, y el déficit de puntos de la de la primera vuelta generó que no se lograse mantener la categoría. Para celebrar las bodas de oro, pues, hubo un torneo que con el nombre en aquella era José María Velasco el presidente, con el nombre de presidente, y participaron Real Oviedo, bueno, como anfitrión, os belenenses, Sporting de Lisboa, de aquella que ahora es Sporting de Portugal, y Sporting de Gijón. Y bueno, se pusieron como actos durante ese torneo, pues se puso la insignia de oro y brillantes al club, al socio número uno, y a los jugadores, creo que era Trucha y Mieres, que supervivientes del primera plantilla. Y bueno, fueron los actos que se desarrollaron en el verano del 76, a pesar del descenso. O sea que esa segunda vuelta, como tú comentabas, se Sí, ganaron todos los partidos, sobre todo los de casa, ¿no? Se ganaron todos los sí, partidos de sí, sí, casa sí, y algún empate sí, sí, fuera, sí, y aún así sí, no sí, dio sí. para mantener la No, categoría. no dio un punto con el Elche, que digamos era el cuarto clasificado por la cola. Hizo 28 y el Oviedo 27. Fueron los que, la verdad es que fue una pena, porque la segunda vuelta fue muy buena, pero no lograron el objetivo. Y luego hay que tener en cuenta la temporada siguiente, que también era serio aspirante, con Toni Cuervo en el banquillo, y fue cuando se perdió el famoso partido aquí en Buenavista en mayo del 77 contra el Por Sporting, Sporting. que digamos que cambió un poco la historia del fútbol asturiano. Nosotros a la temporada siguiente descendimos por primera vez, y sin embargo el Sporting, que tenía un gran equipo, pues ya empezó a llegar incluso para jugar en Europa y demás, y consiguió un equipo de Kini, Ferrero y Morán y Joaquín, toda aquella que fueron, vamos, marcó una época en el equipo rival. Sí, bueno, el fútbol va por épocas, sí. Sí, sí, la verdad es que aquel partido cambió, porque de haber ganado el Oviedo se colocaba líder, y prácticamente con el ascenso en la mano. Y luego tenemos el 75 aniversario, pues Con fue Radomir fue fue Antic. una fue una cosa similar, con Radamir en el banquillo, y bueno, también igual, se ganaron 11 partidos. Aquí hay una cosa muy muy llamativa, y es que solo tuvo 2 jornadas en descenso. La tercera jornada estuvo, el equipo en descenso, y la Y la última. última. O sea, fue aquel famoso partido contra el Madrid, que de haberlo ganado, estaba salvado, el 1-1, y las ocasiones que todos recordamos de Lo de Jaime Jaime sobre cuando todo, falla sí. Encima aquel del gol, larguero. sobre todo.
Y bueno, luego, claro, mira, hay otra cosa muy parecida y es que en la temporada 75-76 el Oviedo termina la liga en Sarriá contra el Español, que además se jugaba competición europea. El Oviedo pierde 3-1 y de haber ganado se hubiese salvado o incluso empatado. Y pasa igual en el 2001 cuando el Mallorca, el Oviedo, si gana en Mallorca, Se sal- pues, pues se hubiese salvado y el Mallorca también se jugaba competición con Luis Aragonés de aquella en el banquillo. O sea, ahí hay dos, se corresponden, básicamente son temporadas que, que hay muchas coincidencias de datos y bueno, pues así se desarrollan las celebraciones de estas tres y ahora el cuarto, que es el centenario, pues parece que lleva el mismo camino que por ejemplo, la 75-76, que después de ascender a lo campeón, pues en este caso, bueno, ascendieron por promoción, pues la primera vuelta, ya ves, está siendo fatal. Y, y bueno, que puede haber coincidencia que si aunque se haga una segunda vuelta muy buena, pues va a estar difícil la permanencia, bastante desde luego. complicado. Y más Sí, sí. viendo pues lo que va a llegar, ¿no? Pero bueno, Bueno, sí, sí creo, porque son jugadores que no son contrastados en el fútbol, porque yo tengo, por ejemplo, en cuanto a Fonseca, por hablar, yo tengo soy de los que opino que un jugador con 27 años, si fuese un jugador destacado, pues no estaría en el fútbol mexicano, en un equipo, digamos, ya estaría en Europa, porque no nos debemos de no no, nos eso está claro. tene tenemos que estar de acuerdo que los mejores jugadores vienen al fútbol europeo y este chaval con 27 años, pues estaba jugando en México, o sea que y tampoco nada destacado. Lo último que leí es que Omechenko, que aquí no triunfó tampoco, le quita el puesto en la selección. O sea que, bueno. Lomachenko es Y después, otro. después este otro chaval uruguayo que viene en el fútbol, pues Bordas, sí, o Bordas. Bordas, sí, Teo Bordas. eh, eh, pues tampoco tiene experiencia es que estos 2 fichajes que estamos viendo no tienen experiencia del fútbol europeo y cuando se necesita es, rendimiento inmediato en estos en Sí, las estos en estos urgencias en este mercado de invierno, demandan no eso. no hay tiempo, digamos, periodo de adaptación, de pretemporada ni nada, o sea, es entrar a jugar en el equipo y rendimiento inmediato, con lo cual no conoces el fútbol, mm, español, europeo, por lo tanto, a mí me genera muchísimas dudas, en principio, estos 2 refuerzos. Bueno, José Ángel, para terminar, quería preguntarte sobre este partido de la leyenda sobre el centenario. Si tuviste la Bueno, oportunidad de estar, de verlo, de sí, sí, disfrutarlo. claro, tuve la oportunidad, fue uno de actos muy emotivos, ya por sobre todo, el de la mañana cuando en La el firma. auditorio las firmas, pues, oye, fueron igual sobre casi 3 horas. Allí los jugadores, llegaron de diferentes épocas y tenían unas mesas, se sentaron y atendieron todo el mundo sacaba fotografías, con ellos, llevan cromos para firmar, fotos y demás. Y yo llegué allí porque, bueno, colaboré un poquitín con ellos y yo llegué allí al auditorio a las 9:30 y ya había gente esperando, Sí, y sí. hasta las 11 no se abría. O sea, y hubo largas colas, hubo que, bueno, agilizar un poco porque a las 2:30 cerraban el auditorio y para que todo el mundo pudiese entrar y por lo menos, pues, pedir autógrafos, claro, sobre todo la gente más de la época más joven, Toché, Linares, Diego Cervero y toda esta gente, pues era más reconocida, digamos, eh, para que la Para los aficionados, gente ¿no? joven. Y luego había otro grupo donde estaban ya los Deli Valdés, Ramaribón y Carlos y demás de esa época que también era muy
era muy llamativo y tenía mucha expectación para otro tipo. Claro, había diferentes edades de aficiones que cada uno buscaba sus ídolos, digamos, entre comillas. Sí, la Y luego verdad, pues había los de los 80 y 70 que, bueno, ya eran para gentes más mayor y nada, estuvo francamente bien. Hay que, ha sido una ah, oportunidad única, la verdad. Lamentar sí, porque que- comentaron que habían venido, que se reunieron 143 y bueno, luego los partidos vies algunos detalles de calidad, gente como Pompey, que ves que todavía tenía una zurda impresionante, Diego Cervero como siempre, eh, Michu, Iván Ania también ahí un concurso de faltas, Manu Busto también con un gran lanzador también. Bueno, la verdad es que estuvo muy bien. Lo único, que al final, pues hacía bastante frío y en el estadio aquel, pues, pues pega, pero bueno, aguantamos allí como eran tiempos de y luego la presentación de salir todos los jugadores al campo, por la megafonía de ellos iban anunciando. Bueno, estuvo muy bien. Fue un acto que estuvo francamente bien. no, Sí, sí. el único reproche que le veo es que, bueno, que el Oviedo como institución, pues, no haya usado sus medios televisivos, pues, al menos para que los que no Sí, estamos en bueno, Oviedo hubiéramos tenido la que oportunidad de disfrutarlo también, ¿no? sí, que no parece ser que hay encargo, que un encargo de una empresa que hizo un reportaje, que lo encargó a Paro y Fondo Norte y que va a salir en los próximos días un reportaje de hora y pico Una primicia. con sí, Bueno, pues y en me quedo más tranquilo. y sí, sí, creo que ayer oí a Nacho Uki, Fondo Norte. de Simaquiari, de Fondo Norte, que sí, sí, tienen encargar a unos profesionales a última hora para hacer, digamos, para que quede constancia histórica y toda la gente que no lo pudo ver, pues igual no están todos los partidos, pero bueno, porque Bueno, algo sí que habrá, podamos. habrá muchas horas de, digamos, de producción grabadas y tanto en el momento de las firmas como en los demás eh, temas del estadio, que si Bueno, que nos vestuarios, cuando permitan tal. a los que no pudimos ir, pues viajar un poco en el Claro, tiempo, ¿no? sí, sí, muy Bueno, bien. pues nada, José Ángel, Venga, como Xavi. siempre, gracias por colaborar con la Jacobidista. Un abrazo. Un abrazo, Xavi, igual. Adiós, adiós.